Y bueno, yo creo que muchos de los que estamos viendo este programa, incluso yo, quizá yo muy poquito, conocemos la experiencia que la pastora Diony ha tenido en su vida, ¿no? Y quiero preguntarle, pastora, ¿qué enfermedad padece? Bueno, la enfermedad que padezco, pues, es una forma de poliartritis, inflamación de múltiples articulares. ¿Y eso qué es? ¿Nos puede usted adentrar más al tema para que la gente que tal vez no tiene un conocimiento médico pueda entender de qué nos está usted hablando? Bueno, la artritis es las complicaciones que uno tiene en el cuerpo, pues son complicaciones, dolor articulares, lo que es la parte de, pues, los hombros, las rodillas, las muñecas, todas las partes de las articulaciones. Okay. Eso es lo que afecta esta enfermedad. Ok, ¿y cuál es la causa? ¿Qué ocasiona esta enfermedad? Pues lamentablemente no hay una causa, se desconoce por completo la causa de esta enfermedad. Aún no hay, ahora sí, algo certero que pueda decir, ¿no? De dónde proviene. Un detonante. Se desconoce, sí, exactamente. Ok. ¿Y nos platicaría usted un poco acerca de los síntomas, que es, digo, más allá de los dolores, qué le causa tanto física como emocionalmente? Porque aquí también creo que entra lo emocional. Cuando alguien padece alguna enfermedad, estamos de acuerdo que no solamente es un padecimiento físico, sino es un padecimiento mental, un padecimiento emocional. ¿Nos platicas un poquito de eso? Claro que sí. Independientemente de los dolores que, pues, como paciente uno experimenta, son dolores, pues, muy fuertes. Afecta también en el área emocional, psicológica, en esto también entra la psicología, afecta de verdad en todos los aspectos. A mí me afectó de manera emocional, sentimental y también, ¿no?, de manera física. Okay. ¿Cuáles eran sus pensamientos cuando usted le diagnosticaron esta enfermedad? ¿Qué dijo? ¿Yo por qué? y eso ahí donde al principio, ¿no?, decía ahí la Liz Basti, de que es entrar un poquito en polémica, porque lo primero que viene a nuestra mente como hijos de Dios, mayormente, ¿no? Si nosotros, bueno, en mi caso yo soy pastora, yo decía, no, pero ¿cómo es posible? Si yo soy hija de Dios, ya soy sierva de Dios, ¿no? Y viene eso a tu mente, a la memoria, y también llega uno a acudir, ¿no?, al cuestionamiento a Dios de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué si te sirvo? Pero independientemente, pues sí, afecta muchísimo, muchísimo. Y no solamente me afecta a mí, sino quienes nos rodean. Esa es la parte que más también afecta, porque no solamente es el paciente que padece alguna enfermedad, sino quienes acompañan contigo a vivir ese proceso de enfermedad. Es correcto, y a veces es muy difícil, me atrevo a decir que un poco más para la persona que acompaña a la persona que lo padece, porque digo, yo no sé en el pensamiento de su esposo, pero quizás se preguntó lo mismo, ¿no? Yo escuché una vez a un amigo que dijo, mi esposa pasó por esto y por esto y por esto y por esto, muchas pruebas. Y dijo, y yo no entiendo por qué, si ella es una persona muy amable, es una persona de buen corazón, y es ahí donde decimos nosotros, tal vez no entiendo el por qué, pero viene lo importante y lo hermoso, hay un para qué. Siempre cuando Dios permite que las cosas sucedan de alguna u otra manera, hay un para qué. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Claro. Y era lo que hablábamos, ¿se acuerda? Usted cuando iniciamos este programa, decíamos, cuando nosotros nos preguntamos, Dios está dándonos respuestas y respuestas, y es porque tú tienes un propósito. Tal vez el propósito es, digo, en muchos casos que a mí me han pasado, me han dicho, necesitas doblegar tu carácter. ¿O por qué? Porque tú vas a ser de inspiración para otras personas, porque tu testimonio va a dar vida a otras, va a traer a los pies de Cristo a muchas personas, y entonces hay un propósito, ¿no? Y qué bueno que le agradecemos que nos comparta esta experiencia. Y digo, en algún momento de su vida sí surgió la pregunta, ¿no? Creo que muchas veces, hasta que lo entendió, porque sí, llegamos a entender el por qué estamos viviendo este proceso, y es más que nada mencionar la palabra que enfatiza este programa, aceptar lo que nosotros estamos viviendo bajo un proceso que Dios sabe el por qué, ¿no? Y bueno, creo que hay mucha polémica, ¿no? Cuando alguien expresa, tengo esta enfermedad,
estoy padeciendo alguna enfermedad, y no solamente somos nosotros los que nos preguntamos el por qué, ¿no? Muchas veces decimos, por ejemplo, yo pongo de ejemplo todo esto que está aconteciendo con la pandemia que estamos viviendo. Decíamos hace poco, ¿cuántos siervos de Dios no se han ido de esta tierra? ¿Qué está pasando? Como decía la pastora, ¿por qué si yo soy sierva del Señor? ¿Por qué me toca vivir esto, no? Estamos viendo ver irse muchos ministros, estamos perdiendo muchos amigos, familias, y es ahí donde nos preguntamos el por qué. Pero estas cosas hacen que la gente diga, no, pero porque tú tienes que decir que es tu enfermedad o que tú no la aceptes, ¿no? Y es donde la gente te dice, pero si tú no tienes nada, no digas, ay, yo tengo. Me acuerdo cuando mi mamá decía, ay, mami, es que ¿qué le decía yo? Mi gripa. ¿Cómo puedo decir que es tu gripa? No es tu gripa. Y decía mi mamá todavía, es la gripa del diablo, decía mi mamá. Pero no, o sea, creo que es un proceso, y digo, no se compara una gripa a una enfermedad de tan magnitud como la que la pastora vive, como la que otros viven. Así es. Pero es por decir algo, ¿no? Es cuando nosotros no queremos aceptar porque la gente nos dice no lo aceptes, porque la gente tal vez ha vivido un proceso parecido y se niega a aceptar esta parte. Y es la diferencia, lo que hablábamos la vez pasada, de la resignación a la aceptación, ¿no? Y ya vimos las diferencias entre ambas, ¿no? Y bueno, pastora, la aceptación es bíblica. ¿La Biblia de qué nos habla acerca de la aceptación? Bueno, aquí hablando acerca de la aceptación, ¿no? Tenemos un ejemplo claro, un ejemplo en lo cual a mí me ayudó mucho, Lick, a mí me ayudó mucho en aceptar la enfermedad, no hacer mía la enfermedad, porque con lo ahorita que estamos hablando, ¿no? De la enfermedad, no quiere decir de que somos de poco de fe o que no creemos que Dios pueda hacer algo. Claro, Dios en su momento puede hacer algo, porque creemos en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Amén. Pero también creemos en un Dios que obra de diferentes maneras y siempre Él lo va a hacer con un propósito, el cual lo podemos ver con el apóstol Pablo. Y podemos decir, ¿por qué con el apóstol Pablo? Porque Pablo, en 2 de Corintios, vemos un relato realmente impactante en la vida del apóstol Pablo. En su momento, Pablo, él negó, él no aceptaba que él tenía ese aguijón. Llegó un momento, como cualquiera de nosotros que pasamos por una enfermedad, quizás nosotros o quizás un pariente no queremos aceptar la realidad de que hay un diagnóstico y eso nada lo puede cambiar, ¿sí? Hay un diagnóstico, el cual el apóstol Pablo acá, él dice, ¿no? Bueno, tengo este aguijón, voy a batallar con ese aguijón, pero no lo acepto, no me resigno. ¿Y dónde lo comprobamos la negación de aquí del apóstol Pablo? Es de que él ora, dice la palabra del Señor, le he rogado ya 3 veces, no solamente una vez. O sea, esto es lo sorprendente. Allá ahorita que ustedes nos están escuchando, ¿cuántas veces, Lick, nosotros nos acercamos a Dios? No una, no 2, muchas veces en decirle, Señor, pero ¿por qué yo? Sáname, quiero ver tu poder que se glorifique en mi vida. ¿Y qué pasa? No vemos ninguna respuesta. Y no es porque Dios sea malo, o porque Dios no me quiera sanar, o porque Dios quiere castigarme, o porque yo viva mal, porque muchas veces se piensa, de esa manera. Es que la pastora está en pecado, ¿no? Está en pecado. Pero no es que esté uno en pecado, no es que uno no esté haciendo la voluntad de Dios. Precisamente porque estamos haciendo la voluntad de Dios, es que Dios permite que pasen muchas cosas en nuestra vida, en el cual Dios se va a glorificar. Y vemos aquí, ¿no? La postura del apóstol Pablo. Yo me puse en el lugar de Pablo y fue ahí donde yo entendí realmente la voluntad de Dios en mi vida. Es ahí donde el apóstol Pablo le dice, Señor, ya te rogué una vez, ya oré 2 veces. Y es ahí algo muy importante, ¿no? Donde viene la aceptación del apóstol Pablo. Sí. Pero ¿dónde llega la aceptación de la enfermedad? Cuando el Señor habla a nuestra vida. Es ahí donde algo lo que impacta nuestro corazón. Y yo lo entendí a través del aguijón de Pablo. Entendí que esta enfermedad era la voluntad perfecta, agradable y santa de Dios. Es ahí donde el apóstol Pablo, cuando él se acerca al Señor y por 3ª vez, hasta las 3 veces que Pablo había orado, el Señor le responde. Y vamos a la palabra ahí en casa, pastora, ¿qué dice, no?
El Señor le dijo, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, fuerte soy. Amén. Y la enfermedad a Pablo no lo hizo débil. La enfermedad a Pablo no lo limitó, eso lo hizo fuerte para avanzar, para seguir adelante, porque él no se detuvo. No vemos a un Pablo amargado por la enfermedad, frustrado por la enfermedad. Vemos a un Pablo que tomó la enfermedad con la mejor actitud, y su actitud hizo que las cosas realmente fueran diferentes. La actitud de cómo tomo yo la enfermedad. La enfermedad me va a desgastar, la enfermedad me va a arruinar, la enfermedad me va a detener, me va a amargar. No, la enfermedad a mí no me va a detener y no me va a hacer infeliz. O me ven infelices, ¿no? ¿Verdad? Tengo mucho por qué vivir. Realmente lo que necesitamos nosotros es entender el propósito de Dios en medio de todo esto. Cuando Pablo acepta la voluntad de Dios en su vida, es ahí donde viene lo más importante de todo esto, el contentamiento. Porque él estaba enfermo y sin embargo dice la palabra, pero eso me alegra presumir, o sea, él presumía de su debilidad. ¿Y cuál era de su debilidad? Sus dolencias, sus problemas, en fin. Mas sin embargo, él se sentía contento consigo mismo, porque entendió el propósito de Dios y la voluntad de Dios en su vida. Y decir, no, pues Dios es un Dios cruel. Entonces, no, Dios no es cruel. Dios es un Dios que Él sabe perfectamente lo que hace y sabe por qué Él permite que estas cosas pasen. Porque si estas cosas no hubieran pasado en mi vida, no sé qué sería de mí. Mas sin embargo, esto me ha hecho fuerte. Esta enfermedad patológica que padezco, a mí no me ha detenido. No ven ustedes una pastora Diony de que ahí amargada, frustrada. No, al contrario, esto me motiva porque sé que como yo hay muchas personas que están padeciendo independientemente la misma enfermedad o cualquier enfermedad. Pero ¿qué es lo más maravilloso? Tomar este proceso de la mejor manera posible y ser realmente agradecidos con Dios, porque al final de cuentas la mano de Dios se mueve aquí. Amén. Aquí se está moviendo como se movía en la vida de Pablo. El contentamiento, Liz. Así es, y como más adelante nos menciona Pablo, ¿no? Pablo nos enseña muchas cosas. A mí me gusta un pasaje bíblico que dice, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Y es aquí cuando podemos hacer énfasis en esto. Cuando nosotros tal vez padecemos algo, aparte de la enfermedad, vivimos algunas situaciones donde nos confronta Dios a nuestro carácter, a nuestra fortaleza, a que seamos como Él le pidió a Josué, solo esfuérzate y sé valiente. Porque es aquí donde me hace reflexionar la pastora, donde dice, ¿acaso me ven ustedes deprimida? ¿Acaso me ven ustedes triste? No, porque la enfermedad no es significado de amargura, la enfermedad no debe ser, no que no sea, porque tal vez no podemos entender el que no es, no debe de ser significado de amargura, no debe ser significado de tristeza, no debe ser significado, claro que hasta donde nos permita esto de estar tirados o postrados en una cama, ¿verdad? Es cuestión de animarnos y es difícil, tal vez hay personas que nos escuchan y dicen, es que para quien no lo vive es difícil, sí, lo comprendemos, pero creo que cuando nosotros estamos viviendo en Cristo, tal vez el panorama que vemos es un poco diferente y tenemos la fuerza de Él para que nosotros podamos salir adelante. Y pastor, hablando un poco más de la etapa donde nosotros como seres humanos, dentro de nuestra humanidad, llegamos a negar que tenemos la enfermedad, ¿cómo fue ese proceso de negación para usted? Cuando viene esa pregunta y una vez más la escucho, ¿no? De que puedo decir de que, sí, todo se viene, por decirlo así, ¿no? Para abajo, fue muy difícil. Aceptar el diagnóstico, para mí en lo personal y como para muchas de ustedes que están viendo este programa, es muy difícil. Es muy difícil aceptar que realmente el diagnóstico dice que pues estás mal, ¿no? Y lo peor de esto es de que pues tú esperabas, ¿no? Cosas diferentes, porque en todo lo que menos yo esperaba en la etapa más importante de mi vida, pues yo apenas me acababa de casar,
tenía yo casi, íbamos para 4 meses de casado cuando se me diagnostica a mí. Y ahora sí como dicen, no, ¿cómo? Pero si yo quiero disfrutar con mi esposo, ¿no? Y luego los hijos, el ministerio y el mundo prácticamente, pues en ese momento yo sentí que se vino abajo. En la mejor etapa de mi vida pasa esto, mas sin embargo, respiré profundo y con la ayuda de mi esposo hubo una frase, Emanuel. Él me toma de la mano y me dice, Dios con nosotros. Y eso es lo importante. Entonces fue muy difícil aceptarlo. Y yo le quiero preguntar algo, solo contésteme sí o no. ¿Ya lo superó? Por la gracia y la misericordia de Dios, sí. Cuéntenos cómo logró superar esto. Digo, porque muchas personas que nos ven hoy están pasando todavía ese proceso entre la negación, entre la aceptación, y ese es el proceso para poder superarlo. Cuéntenos cómo lo hizo. Yo lo logré, amigas que me escuchan, pues la verdad, aceptando la ayuda. Aceptando realmente quienes te rodean, el apoyo que ellos te brindan. Porque de todo esto sabemos que Dios te ayuda, Dios está ahí, ¿no? La mano de Dios está moviéndose ahí y Él es el más importante en este asunto, en este proceso. Independientemente de que primeramente es Dios, también vemos el apoyo del esposo. Y en este caso a mí me ayudó mucho a aceptar la enfermedad, a aceptar mi condición, mi situación, con la ayuda de Él. Porque en ese momento el Señor me hizo sentir su gracia, como Pablo dice, a través de mi esposo, a través de mi familia. Entonces yo aprendí realmente a vivir con esto y aceptar mi realidad. Y realmente pues acepté la enfermedad de la mejor manera y con una actitud realmente positiva. Fue un proceso complicado en el sentido de que como sierva de Dios, con la capacidad también en los estudios, porque tiene la licenciatura en teología, entonces conoce muy bien la Biblia y sabe bien los conceptos de todo esto, pero pareciera que todo en estos puntos se salió de control. Entonces, uno como pareja o como familia, uno no puede ver más allá de lo que ellas o ellos están pasando en el interior de su mente, de su corazón, un montón de cosas que en mi caso solamente me quedaba preguntar qué es lo que piensas, porque piensan mucho. Entonces me acuerdo que en esa ocasión, cuando lo de la ayuda, habíamos el reumatólogo, le había comentado sobre una fundación de reumatología que le voy a hablar más adelante, ¿no? Y en esta fundación le pidieron un video, entonces la grabé, la estaba yo grabando a ella y a mi cuñada, tocó la parte de ella, y ella se mostraba firme, porque esa es creo que la postura del que padece alguna situación que en ese momento no puede cambiar. Y es el hecho de que en su momento no lo puedes cambiar y estás batallando para cambiarlo y pues no está en ti. Y una de las características que ella mostraba ya era fortaleza. Ella decía, yo soy fuerte, yo puedo, ¿no? Y en ese momento, en ese video, ella platicaba. Ahorita yo en verdad es mi esposa, es mi amiga, pero también es una mujer que admiro. Porque antes, a tiempo atrás, hablar de esto era lágrimas, era dolor, era un nudo de garganta, era un nudo en la garganta que a ella se le lograba hacer. Y me acuerdo que se grabó, al final de cuentas se grabó ese video y se presentó a la fundación y ella según se miró o quedó muy fuerte, ¿no? Así logró ella, según se visualizaba. Pero para los que la acompañábamos, mirábamos la debilidad. Y fue en ese momento que la fundación lo ve y mujeres como ella, hombres también, que padecen aún más sobre esta artritis, hay diferentes formas que la padecen. Y una mujer la mandó a llamar y le dijo, necesito hablar contigo y necesito decirte que el que tú te hagas fuerte, no te va a hacer libre. Así le dijo, el que tú te hagas fuerte no te va a hacer libre, porque yo en su momento lo viví. Y una característica muy común en las mujeres que padecen esta enfermedad es que pues sus esposos las dejan, sus familias las abandonan, porque como dice ella, es una enfermedad para ricos, es muy costosa esta enfermedad. Y ella dice, ¿es tu esposo? Dice, sí.
aquí está contigo, la vas a todavía ella me preguntó, ¿la vas a dejar? Le digo, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que la voy a dejar si está en la etapa que más me necesita? Y si sí, lo íbamos a buscar por Todo el territorio. Y le dije, no, ¿cómo crees? Si es la etapa que más me necesita. Y me dijo, está bien, quédate con ella. Van a salir adelante. Y ahí fue donde ella se llenaron sus ojos de lágrimas, platicamos, salimos de ahí. Y le dije, amor, ¿te sientes bien? Sí, me siento mejor. Y empezó a cambiar todo. Todo empezó a cambiar porque todo giraba en torno a la enfermedad. Todo estaba ahí, esto no, esto sí, esto aquello, pero empezó ella a sentirse más libre para hacer las cosas. Y empecé yo, como familiar, empecé a ver los cambios. Y es en donde ella, con cierta soltura, empezó a permitir la ayuda. La ayuda empezó a hacer sus terapias, empezó a, porque el decirle, amor, hoy vamos a hacer terapia, porque yo hacía las terapias con ella. Hoy vamos a hacer terapia y vamos a mover los brazos y vamos a hacer así. No, es que ya no quiero, estoy cansada, no, así. Y ahora sí se dejaba, dice, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, ahí veo la libertad en ella. Entonces, lo mejor que puede ayudar para superar una situación difícil es el reconocer, que es un factor de humildad. Es correcto. Que necesitamos ayuda. Es correcto. En la psicología decimos una frase, digamos un poco trillada, pero es importante decir que el primer paso es la aceptación. Cuando yo estoy mal y reconozco que estoy mal, desde ahí puede surgir un cambio, desde ahí puede surgir un milagro, ¿no? Y sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo por todos los siglos. Y si nosotros no hemos visto aquellos milagros que Él hacía cuando paseaba por esas calles y levantaba al paralítico, le daba vista al ciego, es porque no queremos. Porque suena fuerte, pero así es. Si nosotros le rogamos al Padre, el Padre viene hacia nosotros y Él hace el milagro en nuestro cuerpo, ¿no? Y creemos que ese milagro está sucediendo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros antes? Aceptar, reconocer, entregarnos al Señor, ¿no? Para que Él pueda saber qué es lo que acontece. Sabemos que el Señor sabe todo de nosotros, sabemos que Él es omnipresente, es omnisciente, omnisabiente, es de todo, pero Él necesita que nosotros le pidamos de manera específica. Eso yo no lo sabía y mis padres me lo enseñaron pero es que yo le decía a mi mamá, pero es que el Señor lo sabe que yo lo necesito, pero es que tú lo tienes que pedir. Él tiene que ver que tú te arrodillas, que tú te humillas, que tú le buscas, que tú necesitas de Él. Y es ahí donde empiezan a surgir muchos cambios, desde el reconocer, desde el aceptar, desde el humillarse y empezar a depender de Dios. La medicina es muy importante, es muy de utilidad, pero sabemos que sin Dios, como lo dice su palabra, nada podéis hacer sin mí. Amén. Y entonces, pastor, ¿cuál es el papel que desempeña la pareja o la familia en un proceso tan difícil como padecer una enfermedad? Lo mismo. Yo creo y puedo decirle que, como lo viví, tenemos que vivir el proceso. Tenemos que superar la negación. La tenemos que superar porque una de las cosas importantes es que yo la entiendo, y decimos entenderlas o entenderlos con el hecho de que somos permisivos, no, que no haga esto porque se siente mal, yo te apoyo, no, pero eso no basta, eso no es suficiente, y le doy gracias a Dios porque en esa fundación la presidenta es cristiana también, y ella habla muy firme, muy fuerte, y me pregunta, ¿esto es tu esposa? Sí, ¿tú la entiendes? Le dije, sí, claro. Eres mentiroso, así me dijo. Eres un mentiroso, tú no la entiendes. ¿Crees que porque haces esto y esto, porque ella también tiene a su esposo, la ayudas? Yo me quedé, sí, pero en mi mente estaba que no es suficiente. Y ella me dice, lo que tú haces no es suficiente. Porque para entenderla tienes que conocer muy bien lo que ella padece, sentir el dolor que ella siente. Y ahí fue donde se me abrió el panorama. Y sí, en una ocasión, y yo creo que a toda la familia nos tiene que pasar. Nos tiene que pasar para afrontarlo. Me acuerdo que estábamos en el parque, ¿no? Y yo le propuse a ella salir a caminar a uno de los lugares turísticos que hay aquí. Y recuerdo que estábamos caminando cuando ella me suelta y se sienta ahí en una de las bancas del parque. Y pues yo me espanté, digo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Veníamos platicando. Y me dice, ¿sabes qué? No puedo. Digo, ¿cómo no puedes? No puedo caminar. Entonces en ese momento vi a través de sus ojos el dolor que ella sentía
y en ese momento le tomé la mano, le pedí perdón y le dije, perdóname porque es que en verdad no he aceptado tu enfermedad. Porque si yo lo hubiera aceptado, hubiera entendido que eso no puede hacer ella. Entonces la abracé y le dije, dime qué es lo que quieres hacer. Y me dijo ella, solo quiero irme a acostar. Y nos regresamos, esa tarde nos regresamos, llegamos a la casa, se acostó ella y me acosté con ella y sin hablar, solo ella en reposo. Y ahí es donde vi mi realidad y dije, ok, mi esposa creo que en este momento no podemos salir, tenemos que estar encerrados. Y esos eran nuestros días de descanso. Nuestros días de familia pastoral era estar acostados, porque ella tenía que reposar. Entonces es ahí donde aceptas la enfermedad, es ahí donde tienes una aceptación y con todo eso tienes un contentamiento. O sea, porque la familia, el esposo, la esposa tiene que estar contenta, tiene que estar satisfecha, porque de lo contrario tienes a una persona que ya aceptó su enfermedad, pero tienes a un esposo que se niega a vivirlo, Sí. que se niega a estar ahí, ¿sabes qué? Me voy por algo y ya no regresa, ¿no? O unos hijos que renuncian, ¿no? Al cuidado. Fue a la tienda y pasaron 4 días y no encontró lo de la tienda. Si es que regresa en 4 días. Pero es el mismo proceso que la familia tiene que vivir. O sea, eso de que es ella y ella lo vive, ella sabrá, no, o sí le entiendo, no. Tienes que experimentarlo a través de lo que ellas viven. Y yo lo experimenté y en verdad me siento contento. A veces los tratamientos son muy fuertes, sus cambios de ánimo son así, de repente está bien, de repente está mal. Y yo siempre me quedo callado, la miro a los ojos y le digo, amor, creo que te sientes mal, ¿verdad? Sí, me siento mal. Ah, ok. Mejor guarda reposo, amor. Ya le busco la manera, ¿no? Pero yo sé que es un proceso. Y como tiene ratos malos, también hay momentos agradables. Momentos que siempre hemos buscado disfrutar en el momento que esté la oportunidad. Y eso lo hemos tenido bien marcado porque son cosas que guardamos en nuestros corazones y disfrutamos al máximo, aunque sabemos que hay tiempos malos, pero no es porque estemos mal o esté ella mal o no quiera estar conmigo, yo no quiera estar con ella. Es que es así la enfermedad, que aceptamos y vivimos con todo contentamiento. No todos están dispuestos, es verdad. Yo llegué a escuchar a alguien decir, yo no estoy dispuesto, yo sé lo que es esto y yo no quiero volver a vivirlo. Yo lo llegué a escuchar. Pero con todo eso, las personas que decidan quedarse con la persona que está padeciendo son personas que van a estar hasta la eternidad. Yo, aún como esposo cristiano y ministro también de culto, yo confío en la buena voluntad de Dios y espero el momento en el que el Señor obre en un milagro. Amén. O quizás su milagro, su voluntad sea que pues ella muera y pase una mejor vida y deje de sufrir. En todo eso es nuestra realidad, en la que enfrentamos día a día. Pero con todo eso, yo no dejo de esperar en Dios. Yo no dejo de llevar mi búsqueda en Dios. Yo no dejo de servir a Dios. Y yo no dejo aún tampoco de creer que Dios se mueve en diferentes maneras. O sea, Dios ha obrado como no tiene idea. Y es eso lo que a mí como esposo me permite ver que es el proceso de Dios con ella, ¿no? Porque si no fuera un proceso de Dios, creo que muchas cosas se negarían. Pero todo está ahí, todo llega a nuestras puertas, todo llega a nuestro comentario y la verdad es que lo aprovechamos, porque así Dios quiere. Y el momento en el que ella está aquí sentada era un momento que yo le decía a ella, amor, ánimos, tú esto lo tienes que sacar para bien. Hay mujeres que están allá afuera y que quieren escuchar. Yo no sé cuántas mujeres, porque usted la mira y la mira normal, pero cuántas mujeres según normales estamos viendo y lo padecen. Y toparse con esa fundación fue como que, amor, aquí están estas mujeres que me necesitan escuchar, ¿no? Y ahora en este día, ¿no? En el que la están escuchando muchas personas y en el que yo creo que muchos, por omitir la pena del que dirán, guardamos en secreto nuestras enfermedades, nuestros dolores, pero la verdad es muy sencilla. Si es verdad que todo sale a la luz, muy bien, eso es excelente, nada se puede ocultar delante de Dios, pero es una realidad que también la luz es bendición.
es bendición, no se puede prender un foco y esconder, tiene que alumbrar a todos. Entonces necesitamos ser iluminados por todo lo que el Señor pueda obrar y hacer y moverse en nuestra necesidad, en nuestro dolor, no omitirlo, y aún como nosotros como familia, encaminarlos a ese proceso y voluntad de Dios, animarlos con las mejores palabras conforme a la Biblia, en el que pueden salir adelante, y el que lo viven es para gloria y honra de Dios. Así es. Yo creo que cuando una persona que padece alguna enfermedad está acompañada, está rodeada de personas que la aman o que lo aman, ¿no? Puede decirse que es más fácil pasar el proceso, porque son personas que te pueden animar, son personas que te entienden, son personas que te comprenden. Y cuántas mujeres hay hoy en día negando esta enfermedad, esta u otras más, ¿no? Porque a veces usamos mecanismos de defensa, como nos los dice la psicología, donde decimos, es que yo estoy bien. Sí, pero es que, oye, ¿cómo? Y le preguntamos, ¿no? A la persona que lo padece, ¿cómo estás? Y con temor todavía nos acercamos, ¿no? Y la persona muy fuerte nos dice, pues yo estoy bien. Y no sabemos qué hay dentro, no sabemos si adentro hay amargura, si adentro llega a su cuarto, cierra su puerta y llora toda la noche, no lo sabemos. Entonces, hay personas que padecen una enfermedad solas y creo que es mucho más difícil para ellas vivirlas de esta manera. Al contrario, de cuando estamos acompañados, cuando tenemos pareja, cuando tenemos a nuestros papás que nos rodean, es un poco más fácil el proceso, porque son personas que nos animan a seguir adelante, que si nos caemos nos levantan, que si lloramos no nos dicen ya no llores, nos dicen desahógate, pero hazte fuerte, saca todo lo que tengas que sacar, pero hazte fuerte, ¿no? Y sobre todo lo que nos mencionaba, el que nos hablen de la palabra del Señor y nos recuerden versículos de ánimo, de aliento, de paz sobre todo, de consuelo, eso nos da muchísima fortaleza. Y quiero hacer un paréntesis a saludar a todas las que nos están escuchando, que híjole, son muchas. Saludos a todas, hermanas, de verdad que es una bendición que estén con nosotras. Tenemos 75 conectadas hasta ahora y gracias a todas las iglesias, sus representantes que están conectadas. Gracias, hermanas, por esas palabras. Mandándole saludos a la pastora Diony, excelente exponente. Muchas gracias, hermanas, de verdad, por conectarse. Deseamos de todo corazón que este tema sea de bendición. Y tenemos a la ganadora del libro que estamos viendo en pantalla y es la pastora Hilda Merlín, de Ixtepec, Oaxaca. Saludos, pastora, bendiciones y muchas felicidades. Esperamos que cuando este libro llegue a sus manos, usted lo disfrute y lo comparta, sobre todo. Las partes que sean de bendición, usted pueda compartirlas con sus amigas, hermanas, con su iglesia. Y bueno, recordamos el libro, este librito, el más pequeño que ven acá, va a ser el premio para la siguiente semana. Así que si estuvieron atentas a todo lo que se habló el día de hoy, qué bueno, porque la siguiente semana puede que les pregunten algo de este día para que ustedes puedan ganarse este libro. Y bueno, estamos llegando ya al final de este programa, de este tiempo que sin duda ha sido de bendición. En lo particular me ha bendecido, me ha dado una lección, me ha inspirado también, porque muchas veces eso es lo que necesitamos. Necesitamos una experiencia contada a nuestros oídos para que todo nuestro ser se anime, se inspire. Y a veces sufrimos por cualquier cosita y decimos, pero si otros que padecen otras cosas más fuertes que nosotros están felices, están bien, ¿no? Mi mamá me decía siempre, mírate a aquellos que no tienen pies, que no tienen manos, que cómo andan de aquí para allá, y tú los ves y tienen un semblante de felicidad, de paz. ¿Por qué nosotros no estarlo si hasta hoy día tenemos vida y tenemos salud? Y eso es por la gracia y la misericordia del Señor. Y amén. Pastora, yo no sé si usted quiere agregar algo, darle un mensaje a todas nuestras amigas que nos están viendo para llegar a una conclusión de todo esto y de esta manera cerrar. Claro que sí. Pues este testimonio sale de lo más profundo del corazón para cada una de ustedes. Y con esto darse cuenta de que no son ustedes la única persona que padece una enfermedad,
Lamentablemente vivimos en un mundo pues lleno de pecado y eso es lo a consecuencia de, ¿no? Y no con esto quiere decir que la enfermedad es por un pecado que nosotros estamos haciendo, no. Es correcto. Es la ley de la vida. Es el proceso del ser humano, nacer, crecer, para después morir. Pero mientras Dios me da vida, mientras Dios me da la oportunidad de estar aquí en esta tierra, aún con una enfermedad, tengo que vivir mi vida. Y la Biblia dice que hay que vivirla en plenitud de gozo, en contentamiento. Y es lo que realmente yo he aprendido a hacer, a vivir mi vida aún con esta enfermedad, esperando la voluntad de Dios, porque pues Dios realmente puede hacer algo, claro que sí, pero va a ser su voluntad el hacer o no hacerlo. Si lo hace, pues bendito sea Dios. Y si Él no lo llegara a hacer, pues bendito sea Dios, porque pues me pasaría lo mismo que el apóstol Pablo, y no por eso yo me voy a amargar o voy a renegar, ¿verdad? La voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable. Y quiero finalizar con me llamó mucho la atención un comentario, ¿no?, de Charles Chaplin, que dice: lo peor en usted es de que se niega a luchar, se da por vencida, no hace más que pensar en la enfermedad y en la muerte, pero existe algo tan inevitable como la muerte, y esa es la vida. Entonces, así que esto nos da una gran lección. Vivamos la vida conforme a la voluntad de Dios. Tengamos una enfermedad o no la tengamos, hay que disfrutar de lo que Dios nos da cada mañana, porque la vida es como la flor del campo. Hoy ustedes me pueden ver ahí y mañana quizás yo no voy a morir de la enfermedad que padezco, quizás sea de otra cosa, ¿no? Pero yo quiero vivir mis días en plenitud de gozo y motivarte a ti de que disfrutes la vida, porque hay mucho por qué vivir, por qué disfrutar, y es poco por qué lamentarnos. Amén. Y es que ahí yo motivo a los familiares y yo agradezco a mi esposo, y con esto realmente puedo decir que Dios no se equivoca, licenciada en psicología, porque pues Dios no se equivoca y Dios todo lo hace perfecto, porque me puso precisamente a la persona que iba a estar conmigo apoyándome en las buenas y en las malas y en ese pacto, ¿no? En la salud, pero también en la enfermedad. Así que yo motivo a las mujeres, a los esposos, de que si algo nos hace sentir bien psicológicamente es el compañerismo de nuestra familia, pero también el compañerismo en ese proceso del ser que nosotros decidimos compartir nuestra vida, y ese es nuestro esposo. Así y es. Muchas gracias. Gracias por ser parte de este proceso. Y ahora sí que, pues, adelante. Vivamos la vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y pues le damos las gracias, ¿verdad?, a la pastora Diony, a su esposo, el pastor Jarmi. Gracias por este tiempo que se han tomado para compartir desde su corazón la experiencia que ellos han vivido en este proceso de enfermedad. Y gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por conectarse en este tiempo. Se han tomado también un tiempo, dejaron de hacer la cenita, dejaron de atender un poco al esposo, ¿verdad? Que no perdieron mucho tiempo. Ustedes invirtieron el tiempo escuchando esta plática, y las esperamos el próximo viernes. El tema es aceptando la muerte. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Quién quiere aceptar esa palabra que la verdad lo mencionas y te da miedito? Pero creo que es importante conocer lo que nuestra panelista del siguiente viernes trae para nosotros. No se lo pierda, en punto de las 6 de la tarde, por este mismo medio, el Facebook del Ministerio de la Mujer Sur Central estará en punto de las 6 de la tarde compartiéndole a usted hasta su casita, aceptando la muerte. Gracias, amadas hermanas, por conectarse. Gracias, pastores, por estar con nosotros, y nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Un placer.